Hola, mi nombre es Sonia. Bienvenido a este curso completo de patronaje. Hoy haremos la manga sastre. Es una manga que se monta con dos piezas, la pieza superior y la pieza inferior. No tiene mucha holgura, pero sí bastante copa, lo que le da una mejor caída. Esta manga toma la forma anatómica del brazo, con un leve quiebre en el codo. Quédate hasta el final del video porque no solo te enseñaré el trazo de su patrón, también aprenderás a darle su aplomo y a realizar su corte. Empecemos. Las medidas que necesitaremos serán largo de manga y contorno de sisa. Aquí tengo unos patrones de molde base que te dejaré en la descripción de este video. Te servirán para hacer cualquier tipo de prenda. La medida de contorno de sisa se obtiene midiendo la sisa delantera y trasera. Como es una curva, lo hacemos con el centímetro de canto. También mediré la sisa trasera. La suma de ambas medidas se denomina contorno de sisa. El patrón de manga sastre que haré a continuación lo haré con estos ejemplos de medidas. Dejamos 3 centímetros de margen para trazar una línea. Una segunda línea en escuadra con la anterior. Desde allí medimos el largo de manga. A la medida de contorno de sisa tomada anteriormente, la dividimos en 3 y medimos el resultado anterior. Contorno de sisa dividido en 2. Desde este punto y hasta tocar esta línea, el resultado anterior. Trazo una línea hacia arriba, cerrando el rectángulo. Y dibujo la diagonal. Mido este segmento y lo divido en 2. Acá haré lo mismo. Unimos ambos puntos. Tomamos esta medida y buscamos su mitad. Esa mitad debe coincidir con la intersección de estas líneas. Por donde pasará una recta que llegará hasta el largo de manga. Esta línea es la que nos señala el hilo de la tela para su corte. Quédate hasta el final del video porque te enseñaré cómo cortar y dar aplomo a esta manga. Mido este segmento y lo divido en 3. A esta medida la traslado aquí. Esa misma medida la dibujo aquí también. Desde este punto, una línea recta hacia abajo.
Tomo esta medida y la divido en 2. Y aquí haré lo mismo. Señalo su mitad. Prolongo esta línea hacia afuera. Desde este punto 1,5 centímetros hacia arriba y también 1,5 centímetros hacia afuera. Este cálculo nos servirá para obtener altura de codo. Para ello buscamos la mitad de la medida de largo de manga y luego le sumamos 2. Mediré el resultado anterior. Esta será la línea de codo. 1 centímetro. Con la regla curva francesa dibujaré la copa de la manga. Uniendo los puntos que hemos señalado. Conectamos estos 3 puntos con línea curva. A la medida del largo de manga le sumamos 3 centímetros. Tomaremos la medida desde aquí hasta este punto y con esa medida haremos el siguiente cálculo. A la medida tomada la dividimos en 3 y el resultado lo multiplicamos por 2. El resultado final será el ancho de puño de nuestra manga, que mediremos desde este punto y hasta tocar esta línea. A la medida de puño le sumamos 4 centímetros y lo medimos desde este punto sobre la línea de codo. Unimos estos 3 puntos con línea curva y así cerramos y terminamos la parte superior de la manga. Para dibujar la parte inferior, dividimos este segmento a la mitad. Será uno de los puntos de aplomo de la manga. Bajamos 1 centímetro. Y aquí entramos 1 centímetro. Dos centímetros. Dos centímetros también en puño de manga. Unimos con trazo curvo. Mido aquí y señalo su mitad. Y a esta medida la divido en 3. Tomo esta medida y la divido en 2. Mediré el resultado desde este punto hacia adentro.
1 centímetro. Dibujamos con línea curva. Estos 4 puntos unimos con línea curva. Puedes hacerlo con regla curva. Esta parte siempre elijo hacerla a mano. A todas las curvas de esta manga, si quieres, puedes hacerlas a mano. Ahora tenemos que copiar la pieza inferior en otro papel. Copiaremos todo su contorno. También la línea que señala el hilo de la tela y el punto de aplomo. Coloco un papel debajo del patrón y en el medio otro, de los que se utilizan para copiar labores. Si aún no lo has hecho, suscríbete y YouTube te avisará de mi próximo video. Súmate a mi Instagram para seguir aprendiendo. Los puntos de aplomo son donde se unen manga y sisa para lograr una buena caída. Primero debemos encontrar los puntos de aplomo en sisa. En primer lugar, prolongamos esta línea. Y en escuadra con la línea de sisa, pasaremos por este punto. Debemos tomar esta medida y dividirla en 5. El resultado de ese cálculo lo dibujamos aquí y será el punto de aplomo de sisa delantera. En el patrón trasero, a esta medida la llevamos desde aquí y hasta tocar la curva de la sisa. Ya tenemos los puntos de aplomo en sisa delantera y espalda. Esta es la caja de sisa trasera que contiene nuestro punto de aplomo. Y esta es la caja de sisa delantera, aunque también se la dibuja haciéndola llegar hasta el extremo de la sisa. Determinando las cajas de sisa, pudimos ubicar los puntos de aplomo. Ahora vayamos a la manga. Presta atención para el correcto armado de la manga. En primer lugar diremos que este punto que señala la copa de manga lo llamaremos A, que se unirá con este, que se encuentra en el extremo del hombro del patrón del cuerpo. En la pieza inferior de manga está este punto que llamaremos B. En el armado deberá unirse con el extremo de la sisa. A este lo llamaremos C y tomaremos la medida de B a C. Giro la pieza inferior. Lo ubico así porque ambas piezas de manga se unirán en costura en ese punto. Sujeto con cinta para que no se mueva. La medida recién tomada en sisa la trasladamos desde este punto hacia la pieza superior
y será el aplomo delantero de manga. Ya tenemos 3 puntos de aplomo, los puntos B, C y A. Esta línea en costura se une con esta. Y estas también se unirán formando la manga. Señalo este punto para indicar su unión. Ahora resta ubicar el último punto de aplomo, el de espalda. Lo llamaremos D. Tomamos esta medida y la trasladamos a la manga inferior. Recuerda hacer piquetes en cada punto de aplomo, de la manga y del patrón del cuerpo. Ahora veremos cómo cortar la manga. A estos puntos los llamaremos E, para que recuerdes que van unidos en costura. Estos también se unirán, los llamaré F. Dejamos 6 centímetros para ruedo de manga. En la cara interna de manga, 1 centímetro de margen para costura. Igual aquí. En la parte externa, 2 centímetros. También acá. En copa y cavadura de sisa, 2 centímetros. Luego trazo esta línea que está paralela a cualquier línea horizontal del patrón, para dejar 3 centímetros de margen allí. Es muy importante que las líneas que indican el hilo de la tela estén ubicadas de forma paralela al orillo de la tela. Si el video te fue útil, no olvides dejarme tu like y comentario. Fue un placer como siempre. Hasta el próximo video.